Y esta es una noticia que es muy local, me lo ha enviado 2 días consecutivos porque esta gente está pasando toda la calamidad del mundo. Feliz Día desde La Vega me envía esto. Atención a las autoridades del gobierno. Hay un tramo de carretera de 7 kilómetros que va desde la Fortaleza 2 de Mayo de Moca hacia Guasí, Juan López y Villatrina y hasta las lagunas Salcedo y Tenares. 7 kilómetros, pero son un verdadero infierno esos 7 kilómetros. Coramoca la destruyó y no la han rehabilitado. La gente no puede caminar por ahí. Está todo lleno de hoyo y de agua. Se quedan los vehículos, se dañan los vehículos. Atención, gobierno. Coramoca, resuelvan ese tramo carretero. En Perú, a pesar de la disolución del Congreso por parte del presidente Pedro Castillo, este se reunió, declaró la vacancia que destituir al presidente, es la figura que destituye al presidente, sin juicio político, y Pedro Castillo salió del Palacio Nacional hacia destino desconocido, él y su familia. Ya comenzaron a salir manifestaciones a la calle apoyando a Pedro Castillo. No tengo información, no sé si alguno de los compañeros tiene información de manifestaciones apoyando al Congreso, pero lo cierto es que allí hay una crisis política de dimensiones que probablemente deje a Pedro Castillo afuera en las próximas horas. El Congreso se apresta a juramentar a la vicepresidenta de Pedro Castillo, que no apoya el autogolpe que se dio Pedro Castillo. Ya renunciaron varios ministros, como decía Ricardo ahorita. El Tribunal Constitucional incluso llamó a los militares a que participaran como garantes del orden democrático. ¿Esa es una facultad de un Tribunal Constitucional? Claro. ¿Mandar a los guardias qué? No, porque le está invitando a que violenten la norma constitucional que lo mantiene a ellos fuera del debate político. Fíjate el nivel de la crisis. De la crisis que hay ahí. El órgano que es el último que debiera de intervenir. Y del deterioro institucional. Y del deterioro. Varios presidentes destituidos, uno secuencia del otro. Perú tiene ya más de una década en una situación. 5 presidentes en 5 años y medio. Sí, incluyendo un vicepresidente que estaba en Canadá ejerciendo funciones diplomáticas en medio de la crisis. Hubo que traerlo a que ejerciera la completud del poder, del periodo que faltaba. Y ni ese yo creo que pudo completar. PPK fue electo en condiciones que se suponía que iba a tener estabilidad por ser un gran empresario. Y se lo llevaron con el tema de la corrupción de Odebrecht, creo que fue. Hay un pecado original en esto. Y lo voy a decir brevemente. Desde el primer momento se sabía que Pedro Castillo tenía deficiencias y debilidades para afrontar una situación tan complicada como esa de Perú. Se sabía, lo sabía la izquierda, lo sabía todo el mundo, que iba a confrontar serios problemas. Sus herramientas intelectuales, sus habilidades no lucían a la altura. Yo lo dije desde el principio, no le veo, Pero mira que los alegatos del Congreso son otros. Los alegatos del Congreso normalmente tienen que ver con actos de corrupción o enjuiciamiento moral, pero no han apelado a las condiciones psicológicas ni mentales, ni ningún otro recurso de tipo subjetivo, sino han sido cosas muy puntuales. Y por supuesto, desde antes de ser juramentado el presidente Castillo, ya se sabía que había allí una antagonización. Uno, por los resultados electorales, que fueron la diferencia entre un candidato y otro, fueron mínimos. Y segundo, porque esa es una sociedad altamente antagonizada en el plano político, muy antagonizada. Maestro, un país que tiene instituciones fuertes, que tiene cultura de respeto democrática, un presidente puede ser débil, flojo, tener falta de condiciones, y saldrá al fin y al cabo, mal o bien, pero saldrá por una vía democrática. Claro. Pero en un país como este era complicado, se veía. Doctor, pero el problema de la realidad que se informa. La descomposición
y el descrédito de la institucionalidad política era general. Eso explica que un hombre sin condiciones pudiese colarse y mantenerse. Con la presencia de la arriba se ha agudizado la crisis de deterioro institucional progresivo de ese país. Ahora mismo, ¿cuál institución puede reclamar de qué autoridad? No, en eso que tú señalas, Están todos liquidados objetivamente como tales. Desde el momento que Pedro Castillo... Solo quien pueda movilizar ese pueblo podrá tener fuerza para iniciar una reinstitucionalización. Mira, ese país está ahora desarticulado. Había una candidata, Belki Mendoza, que se llama, que la llevaba a la izquierda, un pueblo democrático, buenísima, preparada. Coño, aparece en la vaina de Odebrecht también. El problema, es que el país está jodido. La selección de Pedro Castillo fue el último coletazo del verdadero problema, que es un sistema que está totalmente quebrado moralmente. O sea, no hay un solo referente político que esté indemne de los escándalos de corrupción que han azotado a la región encabezado por Odebrecht. O sea, para simple muestra un botón, este fue, me parece, que el sexto intento de coup d'etat que trataron de hacerle desde el punto de vista legal, el quinto, sexto intento en un año y medio. Este es un país que cambió el primer ministro. ¿Cuántos primer ministros? En 50 días cambió medio gabinete. Medio gabinete y 14 primeros ministros. 14 primeros ministros. ¿Tú me vas a decir a mí que un presidente que cambia 14 primeros ministros está bien? No, una institución que tiene ese ejercicio dice, está desarticulado. Ahora, cuando tú ves, él da un golpe, porque digámoslo así, sobre todo es importante decir esto de golpe en un país donde se configuró la figura del autogolpe. Fujimori en el 92, recordemos, que trató de imitar los Serrano Elías en el 94, 95, en Guatemala. Pero este señor trata de dar un autogolpe con instrumentos constitucionales que le permitían, pero no había condiciones políticas para habilitarlo. Lo que hace el Congreso, que se lo devuelve, Domingo, 101 votos a favor de la deposición y 6 en contra. Y ya el policía del mundo, se pronunció. Rechaza acto extrainstitucional de Castillo, Estados Unidos. Ya está desvalido. Pero evidentemente que esta crisis pudiera, porque ese marco normativo constitucional en el que el presidente puede deponer del Congreso y que el Congreso puede de una manera muy fácil, haciendo correlación de fuerza en poco tiempo, bajo cualquier circunstancia, deponer al presidente. Evidentemente que ese país necesita, para un sosiego y una planificación, es el país más conservador, yo creo, de esa ala del Cono Sur, que pudiera producirse, ojalá pudieran ellos organizarse y producir una reforma en su normativa constitucional que conlleve mayor estabilidad al presidente de turno. Bajo esas condiciones de que el presidente puede destituir al Congreso, puede deponer al Congreso, y que el Congreso, bajo cualquier circunstancia mínima, puede destituir al presidente. Un país no puede tener el sosiego del periodo constitucional de 4 o 5 años, lo que se disponga. Ellos deben ya, evidentemente, porque lo que tienen como modelo en las últimas décadas no ha dado resultado. No ha dado resultado. Ahí no ha habido un presidente que pueda encauzar una planificación del desarrollo de ese país en ningún orden que no sea la contradicción política. Bueno, pero el asunto es que también no podemos obviar el conflicto político que se desarrolla en América Latina entre fuerzas progresistas y fuerzas no progresistas. En el caso de Perú, eso siempre estuvo marcado. Antes de las elecciones y durante las elecciones, y también después de las elecciones. Era un punto débil Perú, dada la complejidad de la realidad política de ese país. Yo no me atrevo a juzgar a nadie en términos personales, individuales. No hay duda de que hay señales de tal vez de vaguedad o de incongruencia de parte de Castillo. Hay señales, yo no soy un experto en el tema de Perú, pero definitivamente el conflicto político que se da en América Latina entre las corrientes que se enfrentan no está ausente en el caso de Perú, no lo está. Mira que los Estados Unidos en minutos ya desautorizan, en minutos. Cuando a Evo le dieron el golpe de Estado, apoyó a la loca. Ella también lo hicieron de una vez. A la loca la apoyó de una vez. A la loca la apoyó. Perdóneme, ¿verdad? Usted aquí es la loca. No, claro, la loca terror aquella, que metió ese país en un lío grandísimo. Entonces, esa también es una señal. Los Estados Unidos inmediatamente apoyando justamente al Congreso. Dice que es una acción extraconstitucional, pero el presidente Castillo apela a una figura constitucional.
De hecho, hay un vacío inmenso ahora mismo, un vacío que estaba en el plano... No, y a Celaya, ¿cómo fue que lo apiaron? De madrugada y en Celaya. Lo invitaron a salir. ¿Cómo fue a Celaya? De madrugada ¿Y y el a quién apoyaron? Y apoyaron al Congreso de una A vez Lobo, que también, terminó después ligado al estadounidense. narcotráfico, mil diabluras. Entonces, no podemos, repito, dejar ausente ese fenómeno. Ahí el conflicto que se da entre las fuerzas emergentes y no emergentes en América Latina está presente. Y el mejor escenario era Perú. Pero la decomposición real de las instituciones en América Latina tienen cosas contradictorias. Eso que pasa en Perú corresponde con el momento en que a una vicepresidenta como a la Fernández la condenan a 6 años por su vinculación con la corrupción. La condenan en Es decir, funciones. Claro. Estando en funciones. Suspendida Que no la tiene cosa. madre. Es decir, hay una descomposición ya inocultable del ejercicio de la autoridad política tradicional. Y tiene que ver con que estos no son los mismos pueblos. Ya la gente no es fácil tan manejarla, ni con dinero ni con amenaza. Hay que aceptar que estamos en una situación donde la transparencia y la funcionalidad institucional tienen que imponerse, porque la anarquía no va a ser tolerada por nadie. Eso es allá. Y aquí yo lo digo, la introducción de Nieves hablando de la decisión de la jueza que alteró la prisión de un conjunto de acusados que tenían ya más del plazo dado para su carácter preventivo, te crea un conflicto. Lo prolongaron los investigadores para que no tuviese posibilidad para postergar el juicio. Eso eran manifestaciones de obstruir los juicios, de estar en contra de los sometimientos, porque la justicia que nosotros tenemos es una justicia que tú no puedes decir, aunque haya gente seria, que no es un instrumento pervertido y degradado en el que tú no puedes confiar ni en procedimientos ni en la conducta de sus funcionarios. Ha sido un aparato para justificar toda una estructura indefendible que hemos tenido de la política aquí. En este país también caminamos a una situación profundamente previsible como cerca de la anarquía, porque Danilo y el presidente, yo he dicho, han coincidido en dos velorios. En dos velorios. Y yo no descarto la posibilidad de que entre ellos haya habido alguna comunicación que tiene que ver con esto que está explotando aquí también. Es decir, estamos viviendo un momento especial en la política del continente que tiene que ver con un detalle que se pasa por alto. Ya Estados Unidos no tiene la autoridad y la jerarquía tradicional cuando su hegemonía era indiscutible. Ahora mismo en América Latina lo que está creciendo es la automización o la degradación, y los pequeños círculos. Ahí están aquí reuniéndose de que lo del SICA en Santiago mañana. Haciéndole honor a su nombre. Mira, antes de irnos, todos están invitados, todos, a la fiesta de Tolentino, el próximo viernes 16 en la calle. Pero todo incluyéndonos a nosotros. Todo, y tienen todo pago. Boicotea Tienen mi todo intervención pago en la fiesta de Tolentino. Un bonaero que fundó una fiesta para los bonaeros y ya es internacional. Eso es verdad. Pero boicotea mi Viernes intervención con la 16. fiesta de Dime Tolentino. ahora tu intervención. Rapidito, el comercio de Perú tiene una publicación ahora, de ¿Qué este dice? momento, que Pedro Castillo es detenido en la prefectura tras dar golpe de Estado. Bueno, ahí está. Duró menos de 72 horas. Miren, yo quisiera invitar a la gente a que analice esto a partir de la inclusión de todas las aristas que lo conforman, y que se distancie de su deseo, del aspiracional. Miren qué está pasando en Sudamérica. Lo que pasó en Europa en la segunda mitad del siglo pasado está pasando ahora en la primera mitad de este siglo en Sudamérica. En Europa ocurrió cuando todavía la impugnación ideológica de la llamada democracia, que se vistió de democracia, para no decir que era derecha,
y el comunismo, que nadie tuvo que vestirlo porque él se vistió de tal con las teorías de la dictadura del proletariado. El debate de reducción de la desigualdad se dio en Europa con la irrupción de la socialdemocracia en el poder de la mayoría de las naciones más avanzadas de Europa. Y eso es lo que se está dando en Sudamérica, pero con la ventaja de que desapareció la impugnación comunista. Así surge Lula en Brasil y el PT, que viene revisando su horizonte marxista para convertirse en un partido de práctica socialdemócrata en el poder. Terminó con los peronistas en Argentina. El Frente Amplio de Uruguay. El Frente Amplio de Uruguay, con Evo en Bolivia. En Bolivia. Alianza País en Ecuador. Alianza País en Ecuador. Ahora con Boris en Chile y con Pietro en Colombia. Y Xiomara Castro en Honduras. Y Xiomara Castro en Honduras, que fue que estuvo precedida por un intento de Zelaya. De Zelaya. Entonces, el combate ya ni siquiera es ideológico. Es por la desigualdad socioeconómica. Y eso es lo que se está dando. La lucha está marcada por ese tinte de justicia social que nació en el pensamiento socialdemócrata europeo, que ahora invade a Sudamérica. Ahora, ¿qué ocurrió con eso? Que algunos socialdemócratas se entusiasmaron con los cuartos ajenos, con los cuartos del Estado, se corrompieron y le dieron una bandera a la derecha para que lo impugnara, que no fue el caso de Castillo. Castillo entra en un vacío dejado por la socialdemocracia peruana, que se corrompió comenzando con lo del APRA, los tecnócratas al frente del cual llegó Alan García por primera vez al poder. Te añado algo. Odebrecht le dio más a la oposición que a los que gobernaban en Perú. Claro. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro. La corruptela. Entonces, los liberales se han corrompido y han desacreditado su proyecto de desigualdad. Es lo que ocurrió aquí en República Dominicana durante los 20 años. Eran los liberales, eran los PLDistas. ¿Y por qué no pasa en Chile? ¿Y por qué no pasa en Uruguay? Espérate, todavía no ha pasado. Oye, porque yo estoy hablando de lo que ha ocurrido. Los liberales eran los PLDistas y que desacreditaron un proyecto político orientado a luchar contra la desigualdad. Primero, lo desacreditó Leonel en el 96 con la privatización, porque eso fortalece la desigualdad, porque propicia la concentración de riqueza en pequeñas manos, que lo quiere hacer Abinader con los fideicomisos. También consolidar la desigualdad con la concentración de riqueza en pocas manos. Ahora, toda Sudamérica está luchando contra la desigualdad, contra la concentración de riqueza en pocas manos. Por eso Lula saca 30 millones de personas de la pobreza. Por eso bajó la pobreza. Y lo inicialmente, de Evo. Y lo de Evo no tiene más. Y lo de Argentina. Y ustedes verán lo que va a ocurrir con Pietro. Ahora, ¿qué es lo que se está dando? Es un proceso de acomodamiento en una lucha que se da fundamentalmente en el ámbito económico. Y Pedro Castillo, que no es un ladronzuelo, aunque se acusan a algunos de los familiares por un disparate, en diablurita, tráfico de influencia, en diablurita, y él no cree en eso, pero le faltó lo que tiene Petro de más, lo que tiene Boris de más, lo que tuvo Evo de más. ¿Qué? Entender que él está en un proceso de instalación de una nueva relación de poder, y él no supo en principio concertar la gobernabilidad. Por lo que dice Ricardo. Oye, no supo. Entonces, el nombre de ministro de la presidencia a un más radical, al más radical que su mismo partido los estaba. Oh, claro que sí, claro que sí. Y le va a ir mal a Luis Abinader por eso.
Oye, atención, los pronósticos Abinader. le va a ir mal porque Luis Abinader no entiende que lo que está caminando Latinoamérica es la desconcentración de riqueza, y el modelo económico que ha definido Luis Abinader es concentración de la desigualdad económica, es propiciar la concentración de riqueza, igual que eso se lo toleró la sociedad. Abinader, a Leonel, ¿puedes poner la barba en remojo? el 96, ¿Lo puedes poner en remojo? pero ya no. ¿La puedes poner en remojo la barba? No, él no tiene barba. No quiero. Abinader, Lo que pasa en pon la Sudamérica barbilla. es eso. Mira, y también te voy a decir algo en Perú. Perú es un país hiper rico. Es de los 17 países que tiene el mundo. Es mega diverso. Tiene de todo mucho. En abundancia. Metales, minerales, agua. Tiene turismo. Tiene monumentos históricos. Bosques, ríos. Perú tiene de todo. Sí. Compadre, la pobreza pasa del 40% extrema. Ahí debiera de una revolución en lo que debiera de haber la ahí. exclusión indígena. Y el racismo y la exclusión. Es una revolución como la Bastilla. Lo que debiera de haber. Oiga, una cosa. Ahí también. Mira, yo hice una exposición Ustedes, muy profunda, Fafa, para que tú me la está veas. bien, Ten cuidado con lo que va a decir. ustedes tienen un problema. Tú ves, ya sabía. Que América Latina tenía una realidad donde predominaba la hegemonía y la política de la sociedad norteamericana. En ninguna sociedad de estas, fuera de la que rompieron directamente con ellos, como la cubana o la nicaragüense o la venezolana en instancia, había una ausencia de la hegemonía militar y de seguridad de Estados Unidos. Esta demostración de deterioro creciente corresponde al hecho de, yo estoy diciéndolo, que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y esta anarquía de América Latina dice que su poder en esta región se fue al carajo y aquí no había alternativa frente a eso. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.